Bueno chicos, vamos a terminar con bacilos gram negativos. Esta es la última parte, la cuarta, correspondiente a fastidiosos o nutritivamente exigentes. Como su nombre lo indica, estas bacterias no crecen en cualquier lado, o sea, necesitan determinadas condiciones en el medio para poder crecer. Algo que los diferencia totalmente del grupo anterior, o sea, de los bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa, que hemos dicho que eran bacterias ubicuas, de muy fácil crecimiento y que crecían básicamente en cualquier lado. Dentro de este grupo de bacterias vamos a tener, por ejemplo, las bruselas, que las bruselas medio que se encuentran entre el grupo anterior, o sea, los BG- no fermentadores, y los BG- fastidiosos, porque también son no fermentadores de glucosa. Eh, es decir, que podrían formar parte de los dos grupos o en alguna fuente lo podrían encontrar formando parte del grupo anterior, o sea, de los no fermentadores de glucosa. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que hay que saber con respecto a Brucella? Las bacterias del género Brucella van a generar una enfermedad que en nuestro país se conoce como brucelosis, en otros países también, pero bueno, en nuestro país es endémica, ¿sí? Es bastante frecuente, ¿sí? Es una enfermedad que puede ser producida por distintas especies dentro del género Brucella, pero acá en Argentina la que más circula es Brucella abortus, ¿sí? Cada una de las especies del género Brucella tiene un reservorio particular, pero en general la brucelosis es una zoonosis muy importante. ¿Qué quiere decir zoonosis? Una enfermedad transmitida desde los animales hacia los humanos. Con respecto a las características microbiológicas, de las bacterias del género Brucella, como les había dicho recién, son bacilos gram negativos, son muy chiquititos, son inmóviles, son aerobios estrictos y no fermentadores, o sea, igual que las pseudomonas, son de crecimiento lento, necesitan medios de cultivo complejos, justamente por eso son fastidiosos o nutritivamente exigentes. Y bueno, una característica puntual que tienen las bacterias del género Brucella es que pueden compartir epítopes antigénicos de su lipopolisacárido con otras bacterias. Y eso podría explicar reacciones cruzadas en las pruebas serológicas. Es decir, yo hago una serología buscando determinada bacteria distinta a Brucella y me da positiva, por ejemplo. Y en realidad la persona no está infectada con esa bacteria, sino que está infectada con Brucella. Entonces, eso podría ocurrir. Son catalasa y oxidasa positivos. Bueno, esto era lo que yo les decía con respecto a la epidemiología. Es una enfermedad endémica, es una zoonosis, la van a ver dentro de lo que son las enfermedades de la UPEN 9, de injuria. Fíjense que la que más circula en nuestro medio es Brucella abortus y su reservorio son las vacas, o sea, el ganado bovino. Después vamos a tener a Brucella melitensis, que va a tener como reservorio a las cabras y a las ovejas, Brucella suis, que va a tener como reservorio a los cerdos, y Brucella canis, que va a tener como reservorio a los perros, a los zorros y a los coyotes también. ¿Cuál es la vía de transmisión de estas bacterias desde los animales hacia los humanos? Diversas, ¿sí? Contacto directo, ingestión de partículas contaminadas con las bacterias, inhalación, ¿sí? De partículas contaminadas con estas bacterias. Es decir, que para tener brucelosis debo estar en contacto estrecho con un animal, ¿sí? Por eso, a la brucelosis se la considera una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a tener brucelosis? Los veterinarios, los trabajadores de la industria ganadera. En nuestro país, si Brucella abortus es la que principalmente circula, ¿quién va a ser quien está en mayor riesgo? Un trabajador de un frigorífico, ¿sí? Un trabajador de un frigorífico. Bien, una característica muy importante de la patogenicidad de Brucella es que son parásitos intracelulares, ¿sí? Eso hace que antibióticos que no tienen penetrancia intracelular no me van a servir para tratar una brucelosis, primero. En segundo lugar, a la brucela, a las brucelosis, las tengo que tratar por tiempo prolongado, ¿sí? Porque son bacterias intracelulares, ¿sí? Como los micobacterium. O sea, son enfermedades que tienen un curso clínico insidioso y, y que requieren un tratamiento antibiótico bastante prolongado, ¿sí? Son bacterias que van a infectar al sistema retículo endotelial, o sea, los macrófagos y las células que derivan básicamente del monocito sanguíneo, ¿sí? Que van a fagocitar a estas bacterias y estas bacterias presentan mecanismos de virulencia que evitan
la fusión de ese fagosoma con el lisosoma, ¿sí? Es decir, que evitan que la célula las degrade justamente. ¿Eh? A partir de allí, esas bacterias fagocitadas van a ser transportadas hacia los órganos que forman parte del sistema retículo endotelial, es decir, los órganos del sistema inmunitario, los órganos linfáticos, el vaso, el hígado, la médula ósea, los ganglios linfáticos y los riñones también. Y en esos sitios van a formar granulomas, es decir, que la brucelosis es una enfermedad que cursa con una reacción inflamatoria granulomatosa crónica. ¿Cuáles son las patologías que va a generar la brucelosis? En principio, clínicamente es una enfermedad que va a cursar con un síndrome febril inespecífico, es decir, es una persona que va a tener un cuadro de fiebre de eh, de menos de 7 días de evolución, en principio, ¿sí? Que no va a tener afectación respiratoria y que puede asociarse a artralgias, mialgias, cefalea y demás. Es decir, un síndrome febril inespecífico que se va a dar en una persona trabajadora de un frigorífico, o en un veterinario, o en una persona que trabaja en la industria ganadera. Debo sospechar brucelosis, ¿sí? Luego van a aparecer las manifestaciones clínicas clásicas de la enfermedad, y la más frecuente manifestación clínica de esta enfermedad es la artritis, ¿sí? Las artritis producidas por brucela son artritis crónicas, es decir, tienen un curso insidioso, no es una artritis que se manifiesta de un día para el otro. ¿Eh? Y pueden afectar múltiples articulaciones, tales como las articulaciones de las vértebras, las caderas, las muñecas, los tobillos y las rodillas. Esta es la manifestación más frecuente, pero no la más grave. La más grave es la endocarditis, pero no es la más frecuente. ¿Se entiende? Es la causa principal de mortalidad, es una endocarditis que tampoco va a tener un curso agudo de un día para el otro, sino más bien insidioso, solapado en el tiempo. Y suele llevar a la necesidad de reemplazo quirúrgico de la válvula porque básicamente la inutiliza. Puede generar enfermedad genitourinaria, puede generar granulomas en las trompas de falopio, granulomas básicamente en la placenta, granulomas en el epidídimo, granulomas en los testículos, ¿sí? Y en la vía urinaria también. En el riñón puede generar una glomerulonefritis, una nefritis intersticial. ¿Eh? En aquellas pacientes pacientes embarazadas, en quienes se genere una reacción inflamatoria crónica granulomatosa producida por brucela a nivel de la placenta, es causa de aborto. Puede generar infecciones en el sistema nervioso central, lo cual no es frecuente. Lo más habitual cuando esto se da es que la manifestación clínica sea la de una meningoencefalitis subaguda. Puede generar granulomas en hígado. ¿Eh? Es decir, sitio donde infecta es un sitio donde va a generar una reacción inflamatoria crónica granulomatosa. Para el diagnóstico nos vamos a servir principalmente de los métodos indirectos, debido a que es una bacteria bastante difícil de cultivar. ¿Eh? Pero se hacen las dos cosas, se hace hemocultivo y además se hacen los métodos indirectos. Pero bueno, con respecto a los métodos directos, ¿sí? Con respecto a los métodos directos, la muestra va a ser sangre si le voy a hacer un hemocultivo, o el tejido infectado, o sea, biopsia del tejido infectado. Si sospecho una reacción inflamatoria crónica a nivel del hígado, biopsia hepática, biopsia de médula ósea, biopsia del tejido infectado. Hemocultivos, para los hemocultivos se van a tomar varias muestras, 3 o 4, a diferencia de los hemocultivos comunes, que con 2 muestras ya es suficiente. Los métodos directos, bueno, va a ser un cultivo en un medio particular que se llama agar triptosa y tripticasa soya, que son los medios de cultivo para brucela. Los hemocultivos que se hacen en un medio de Ruiz Castañeda, y los moleculares, que también son métodos directos, la PCR. Y bueno, en los métodos indirectos van a ver que hay muchos, y puede ser que la fuente bibliográfica donde ustedes lean les mencionen otros nombres, ¿sí? De las técnicas indirectas que se realizan para el diagnóstico de brucela, pero las que se utilizan en la actualidad son solamente dos, y son la de Rosa de Bengala y la Wright. Bueno, me interesa que sepan estos nombres porque lo suelen preguntar.
Eso con respecto a Bruselas, nada más. Es un poquito lo que hay que conocer. Hay que saber que es una zoonosis endémica en nuestro país. Y considerarla como diagnóstico diferencial en la UP número 9. Con respecto a Bordetella, Bordetella es un género cuyo protagonista va a ser Bordetella pertussis, que va a ser el agente causal de la coqueluche o tos convulsa. Básicamente esa coqueluche o tos convulsa es una laringitis, ¿sí? Es una laringitis muy severa, ¿sí? Que genera asfixia, y esa es la causa de muerte de la coqueluche o tos convulsa. Es la única especie de interés, pertussis, dentro del género Bordetella. Son aerobias estrictas, tienen una distribución universal y se transmiten por vía aérea. ¿Cuál va a ser el grupo poblacional mayormente afectado? Los niños. Pero bueno, tienen que saber que en general la coqueluche o tos convulsa es una enfermedad que no es frecuente, porque nosotros estamos muy bien vacunados contra Bordetella pertussis. ¿Sí? Ya vamos a ver al final de un par de diapositivas más adelante, o la siguiente, que les hablo de las vacunas. Pero bueno, con respecto a la coqueluche o tos convulsa, es una patología, como yo les decía recién, es una laringitis, ¿sí? O sea, va a afectar muchísimo la laringe, va a generar una reacción inflamatoria muy importante a nivel de la laringe. Se la conoce como una enfermedad de los 100 días porque es una enfermedad de muy larga evolución, aproximadamente 12 semanas, que presenta 4 fases. La primera es una semana, dura una semana y es asintomática, es la incubación. La segunda fase es lo que se conoce como periodo catarral, básicamente porque no se diferencia mucho de un resfrío, de un catarro común, ¿sí? Dura 1 o 2 semanas, va a tener fiebre, tos, rinorrea y mal estado general. Es un resfrío un poco intenso, pero no deja de ser un resfrío. A medida, perdón, una cosa muy importante con respecto al periodo catarral es que es la fase en la cual hay mayor transmisibilidad del microorganismo. ¿Por qué? Porque la persona todavía no ha generado respuesta inmunitaria frente al mismo. Entonces el microorganismo está haciendo lo que quiere sobre la vía aérea de esta persona. En esta fase se debe tomar la muestra para hacer el cultivo, si es que se quisiera realizar el cultivo de Bordetella pertussis. A medida que el paciente va pasando de la segunda fase a la tercera, van bajando todo lo que son los síntomas agregados, como fiebre, como la rinorrea y el mal estado general, y persistiendo y empeorando la tos. Pasamos a este periodo paroxístico, que tiene 6 semanas de duración, y que se caracteriza por esta tos quintosa o ferina. ¿Por qué quintosa? Se la llamó tos quintosa porque por lo general aparece en episodios de 5 ataques de tos, ¿sí? Básicamente son accesos paroxísticos de tos muy seca, muy explosiva y muy ruidosa, muy violenta, ¿sí? Que acá lo más importante que ustedes tienen que saber de esta fase es que la tos no es lo que mata a la persona, lo que mata son las complicaciones de la tos, porque o lo mata o le genera grandes complicaciones, porque esa tos es tan intensa y genera un aumento tan importante de la presión a nivel del tórax que puede generar trastornos circulatorios, que puede generar hernias diafragmáticas, ¿sí? Que puede generar hemorragias a nivel de los ojos, ¿sí? Que puede generar hemorroides, distintas herniaciones, fracturas costales y todas complicaciones de la tos. No es que la tos per se es lo que mata en la coqueluche. Bueno, y por último, el paciente va a tener un periodo de convalecencia de 4 semanas de duración. A medida que va pasando ese tiempo van mejorando los síntomas, pero bueno, la tos suele persistir. Obviamente siendo cada vez más leve, pero persiste por varios meses. El diagnóstico se puede hacer de 3 grandes formas. 2 son directas. Uno es básicamente el cultivo. Como les había dicho, la muestra hay que tomarla en el periodo catarral. ¿Sí? Si se toma la muestra en el periodo de tos, ya el cultivo va a dar negativo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. El medio de cultivo se llama de Bordet-Chenju. Ustedes van a ver que para todas las bacterias que menciono en este video, digamos, cada una tiene un medio de cultivo en particular. Justamente ¿por qué? Porque son bacilos gram negativos nutritivamente exigentes o fastidiosos, es decir, necesitan en el medio de cultivo determinadas características para poder crecer. Si no, no crecen. Así de simple. Bueno, otro método
es la PCR. Y básicamente se hacen las dos, se hace el cultivo y la PCR. Sería lo recomendado. Y bueno, la serología básicamente va a servir después de la segunda a octava semana, porque recién ahí se van a producir los anticuerpos, o sea, no en un principio. Y si la persona ya recibió las vacunas, obviamente que la serología le va a dar positivo. Bueno, no sé qué pasó con la diapositiva de vacunas. Se ve que o la cambié de lugar o la borré sin querer. Pero bueno, hagamos un repaso del carnet de vacunación. ¿Cuáles vacunas del carnet de vacunación contienen profilaxis contra la coqueluche o tos convulsa? ¿Sí? Básicamente vamos a tener la quíntuple pentavalente, que se coloca a los 2, 4 y 6 meses. La cuádruple bacteriana, que se coloca entre los 15 y los 18 meses. La triple bacteriana celular, que se coloca al ingreso escolar. Y la triple bacteriana acelular, que se coloca a los 11 años, que se coloca en personal de salud, que se coloca en embarazadas, para completar esquemas. ¿Sí? Eso lo tienen que tener bien en cuenta. Estamos súper protegidos contra Bordetella pertussis y eso es lo que hace que esta infección no sea frecuente, pero la debemos conocer. Bueno, y también vamos a tener al género Haemophilus. Haemophilus influenzae es la principal bacteria dentro de este género. Es una bacteria anaerobia facultativa, puede formar parte de la microbiota habitual a nivel de la faringe, va a tener múltiples factores de virulencia, principalmente la cápsula. Recuerden que Haemophilus influenzae es capsulado, por favor, porque cuando veamos en defensa todo lo que tiene que ver con la parte de la inmunidad frente a las bacterias capsuladas, van a tener que considerarlo como potencial agente causal de infecciones en personas que pierden esa barrera inmunológica contra las bacterias capsuladas. Bien, lo más importante que tenemos que saber con respecto al Haemophilus es que hay dos tipos, ¿sí? El serotipo B y las cepas no B, o sea, hay otras cepas distintas a la B. Las infecciones más graves son producidas por el serotipo B, porque ese es el capsulado, ese es el Haemophilus influenzae que sí tiene cápsula, es el más virulento de todos, y va a generar infecciones muy importantes, tales como neumonía, como meningitis, y va a generar la epiglotitis o falso Krupp, que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? Y obviamente puede generar bacteriemias y generar infecciones diseminadas. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que en las vacunas quíntuple bacteriana y cuádruple bacteriana contamos con protección frente al serotipo B de Haemophilus influenzae, y eso ha permitido que estas infecciones, que son las más graves, disminuyan en su frecuencia, en su incidencia, ¿sí? Como contrapartida, han aumentado las infecciones producidas por las cepas no B, es decir, por los Haemophilus influenzae no capsulados, que, como pueden deducir, son menos virulentos, ¿sí? Van a generar generalmente infecciones pararrespiratorias, es decir, otitis, sinusitis, faringitis, conjuntivitis. Bueno, ¿qué es la epiglotitis? Como les decía recién, es producida por los Haemophilus influenzae de tipo B, es lo que motivó la generación de esa famosa vacuna, o del agregado de protección de inmunidad anti-Haemophilus influenzae de tipo B en la quíntuple y en la cuádruple, porque es una enfermedad que puede matar a un niño, porque son infecciones, es una infección que va a afectar principalmente a niños chiquitos de 2 a 6 años. La epiglotitis es, como su nombre lo indica, la inflamación de la epiglotis, ¿sí? De la parte superior de la laringe, ¿sí? Esto, ¿qué genera en un niño? O sea, es muy fácil darse cuenta. Si yo tengo la epiglotis inflamada, me asfixio. Básicamente no pasa el aire, ¿sí? Entonces, la epiglotitis es una laringitis muy, muy grave, que va a tener un inicio súbito, ¿sí? Que va a generar un síndrome obstructivo laríngeo de inicio muy súbito, y que se diferencia de otras causas de síndrome obstructivo laríngeo porque presenta fiebre muy alta de inicio súbito también, ¿sí? Va a presentar un estridor inspiratorio. Recuerden que el estridor, no sé si esto lo habrán visto con Cate, pero básicamente el estridor
cuando el estridor es un sonido que se produce cuando existe obstrucción al flujo de aire a nivel de la laringe, ¿sí? El estridor, cuando esa obstrucción se encuentra en la parte superior de la laringe, o sea, en la epiglotis, ¿sí? El estridor va a ser inspiratorio. ¿Estamos? Si la obstrucción se encuentra en la subglotis, el estridor va a ser principalmente o predominantemente expiratorio. Y si se encuentra a nivel de la glotis, el estridor va a ser generalmente bifásico, o sea, inspi y expiratorio. Además, la característica también bastante frecuente de la epiglotitis o del falso Krupp es que el niño va a tener un edema en el cuello muy importante, va a tender a estirar el cuello como buscando aire. Es un niño que los libros lo describen como sediento de aire porque estira el cuello buscando, porque justamente se está asfixiando. La cialorrea se produce justamente porque el chico no puede tragar, entonces se le acumula la saliva en la boca, lo cual obviamente empeora el cuadro. Bien, bueno, acá les dejé una imagen que me pareció bastante didáctica, ¿sí? Porque describe o resume bastante bien lo que son las cosas puntuales o las características puntuales que hay que tener en cuenta frente a una epiglotitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo más importante en el diagnóstico de las infecciones por Haemophilus influenzae, en el caso de la epiglotitis, es la clínica, y en el resto de las infecciones, el diagnóstico siempre va a ser directo, ¿sí? Cultivo de la muestra que se tome, ¿sí? En un medio de agar chocolate. Como habíamos dicho, cada una de estas bacterias tiene un medio particular. El medio de cultivo para los hemófilos es el agar chocolate. Y también se puede hacer PCR, pero siempre el diagnóstico va a ser directo. El GRAM también podría otorgar información relevante en determinadas infecciones producidas por Haemophilus influenzae, pero no nos va a servir en este caso el diagnóstico indirecto. Bueno, seguimos en cuarentena. Un saludo a todos y bueno, sigan estudiando, que es importante mantener arriba los ánimos y seguir estudiando con fuerza, porque al fin y al cabo su formación, nuestra formación, depende de nosotros mismos, así que a no desmotivarnos. Un saludo a todos.